Este, el Señor ha puesto en mi corazón compartir esta palabra y yo pues como título le puse ahí el discernimiento de los últimos tiempos. Entonces, yo creo, ¿verdad, hermano, de que realmente es palpable estos tiempos, ¿verdad? Cómo los estamos viviendo, cómo es el comportamiento, ¿verdad? Tanto en familias, en tierra, en los escenarios escatológicos que hemos aprendido, ¿verdad? Que sería tierra, familia, mundo, cosmos, Babilonia, Israel, y si me falta alguno, si alguien me ayuda ahí. Y bueno, entonces todo esto, hermano, realmente está como que ligado, pero más ligado, yo diría que lo que es familia, iglesia, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Señor nos ha capacitado para tener un discernimiento y esto únicamente lo logramos a través de su Espíritu Santo. Entonces, acá el discernimiento, hermano, básicamente es acerca de los últimos tiempos. Entonces, nosotros podemos discernir, ¿verdad, hermano? Por ejemplo, si va a llover, está nublado, dice uno, ay, ya va a llover, ¿verdad? Entonces, si sopla un viento, ¿verdad? Dicen si es del norte, pues quiere decir que ya viene la lluvia. Cosas así, ¿verdad, hermano? Pero yo quiero que nos enfoquemos en lo que es los últimos tiempos. Entonces, acá dice discernimiento. Es una virtud o valor moral, juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o situación específica. Fíjese, hermano, que acá vemos una cosa que dice que están unidas, varias cosas están unidas. Entonces, lo que sucede es de que tenemos la facultad de poder diferenciar. Entonces, pero es, digamos, por así decirlo, un tanto pues complicado, ¿verdad? En el sentido de que están unidas varias cosas. Entonces, por ahí vamos a ver un ejemplo. O, por ejemplo, nosotros vemos lo que yo le decía, ¿verdad? El clima. Entonces vemos nubes, vemos aire, pero muchas veces eh, en lo espiritual, ¿verdad? A veces nos cuesta o a veces simplemente no tenemos ese discernimiento o no tenemos los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, fíjese que acá dice, declaramos la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto. Entonces, o situación específica. Quiere decir, hermano, que se están dando varias situaciones en las que tenemos que tener la capacidad de discernir, ¿verdad? Entre una y otra cosa. Por ejemplo, acá, pues, todos tenemos un teléfono, ¿verdad, hermano? Entonces, acá podemos decir que esto está ligado de alguna manera a nosotros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, también tenemos el doble filo, ¿verdad, hermano? De que podemos usarlo de alguna forma inadecuada, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver algo que sí nos edifique, pero también por otra parte podemos ver o escuchar o mensajear, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo así? Algo que no nos, como de una mala manera, ¿verdad, hermano? Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, dice Mateo 24:32. Hermano, si alguien tiene alguna aportación, no dude ahí en compartir la verdad a manera de edificarnos. Entonces, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Entonces, eso era lo que... Hermano, perdón, fíjese que ya no se ve como tal la presentación, solo el documento. Me dice si ahora sí. Ahí estamos. Sí, bueno, si alguien levanta la mano, tal vez sí me ayuda, hermano Daniel, porque acá no tengo visibilidad. Ok. Gracias. Entonces, Mateo 24:32 les comentaba de la higuera, ¿verdad? Aprended la parábola, dice. Pero fíjese que aquí hay un pequeño detalle que a mí me llamó la atención porque dice, de la higuera aprended la parábola. Fíjese que hay, digamos que podríamos decir, ¿verdad? Que el Señor nos enseña esta palabra de que de un detalle tan pequeño
podemos aprender. Entonces dice, cuando ya su rama está tierna. Yo recuerdo una vez, hace años, estaba cerca de un árbol, no me acuerdo qué fruto era, pero alguien que no sabía, y que por cierto el árbol tenía flores, y lo empezó a destruir las flores, y yo dije, está destruyendo los frutos, ¿verdad? Porque la flor, pues usted sabe que se convierte en fruto después, ¿verdad? Pero entonces, hermano, ¿qué quiere decir acá? Que esto hay una señal, y dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Quiere decir que cuando hay un cambio de tiempo, hay una señal. Por ejemplo, ahí dice, la rama está tierna. Y cabal, hermano, cuando algo va a florecer, las ramas se ponen tiernitas. Y de pronto pues viene la flor, ¿verdad? Y después dice, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, hermano, hay señales. O sea, nosotros podemos ver el comportamiento de los acontecimientos. Por ejemplo, yo le podría preguntar a usted, mire, ¿usted qué ha visto últimamente, verdad? Fíjese, hermano, que no sé si usted ha escuchado, pero existe actualmente una aceleración de los tiempos. Entonces, si regresáramos tan solo 4 años, definitivamente ya no es lo mismo. Han habido muchos cambios. Entonces, esto me da a mí la pauta de que algo está sucediendo. Entonces, pero esto que está sucediendo definitivamente afecta a la familia, afecta a la iglesia y, ¿por qué no decirlo, verdad, hermano? El punto espiritual, ¿verdad? De nosotros. Pero básicamente eh, en los escenarios escatológicos, ¿verdad, hermano? Quiero hacer énfasis en la familia, ¿verdad? Porque fíjese que hay un mover. Yo no sé si usted se ha puesto a averiguar sobre el porcentaje de divorcios, por ejemplo, ¿verdad? Creo que está el doble en toda tierra, derrumbes, agujeros. Claro que tal vez antes había, ¿verdad, hermano? Pero esto marca un tiempo, realmente marca un tiempo y vamos a pasar a la siguiente. Usted sabe, hermano, que la palabra de Dios nos enseña, nos da instrucción y advertencia. Entonces, fíjese que cuando hay un discernimiento, es una advertencia. A través de la enseñanza de la palabra podemos ver una advertencia por medio de la instrucción. El Señor nos enseña, hermano. Y la Biblia es muy clara. O sea, el tiempo es muy distinto. Yo le mencionaba a 5 años atrás. Es muy distinto. Y si regresamos 10, definitivamente la tecnología no estaba igual. Vamos a hablar un poquito también de tecnología. Segunda de Pedro 3:3. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Esto yo le puse abajo que afecta a la iglesia, familia y tierra. ¿Cuándo van a venir esos burladores, hermano? En los últimos días. ¿Y cuáles son esos últimos días? Los que estamos viviendo. Entonces dice, vendrán burladores. Hermanos, una burla no es para un halago, ¿verdad? Una burla es para quitarnos algo, para que algo de nosotros sea despojado, ¿verdad? Entonces dice que se reirán de la verdad. Usted ha creído en Jesucristo y usted sabe la palabra y usted conoce la palabra, pero dice que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Hace algunos días una hermana me comentaba que ahí en la esquina, ¿verdad? Alguien había dicho que ya íbamos a empezar nosotros con nuestra huella, ¿verdad? En la iglesia. Pero realmente son personas que no conocen la verdad. Entonces, el problema es, yo le decía al principio, ¿verdad, hermano? Que es discernir entre una y otra cosa, pero cosas que estaban juntas. Dice, vendrán burladores, pero también en otra palabra dice, habrán falsos maestros, profetas. Pero, ¿dónde está eso, hermano? Puede estar en la iglesia. Por eso yo le decía, está junto. Entonces, ahí es donde funciona el discernir.
Y eso solo se logra a través del Espíritu Santo. Dice, y seguirán sus propios deseos. Yo ayer hablaba sobre los deseos del Señor, el deleite de Dios y el deleite de uno, que no puede ser el mismo. Entonces, quiero hablar un poquito sobre la conquista de América. Fíjese que usted va a decir qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Ahorita vamos a ver algo bonito. Fíjese que usted sabe, ¿verdad, hermano? Que América pues fue conquistada por los españoles. Hablemos de Europa. Entonces ellos venían y decían que, cuenta la historia, ¿verdad? Que daban espejos por oro. Entonces se llevaban el oro de los indígenas, ¿verdad? Pero fíjese que yo investigando un poquito, según los científicos, creo, o historiadores, básicamente no eran espejos, sino que también le llaman ellos cuentas de vidrio por oro. Entonces, cuando yo vi, eran como unas perlas. Definitivamente valían menos, mucho menos que el oro, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que fueron despojados. Entonces, a mí me llamó la atención porque realmente eso fue pues una burla, un engaño. Tal vez ellos definitivamente no tenían el conocimiento de qué era lo que tenían más valioso, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual, hermano, el oro representa la divinidad de Cristo. Entonces, fíjese, hermano, que realmente lo que el enemigo quiere en este tiempo, basados en el versículo anterior, de los burladores, es que nos quieren a nosotros quitar la divinidad de Cristo de nosotros, no la divinidad de Cristo a Cristo, porque definitivamente Él es todopoderoso y nadie puede despojarle a Él, pero sí a la iglesia. Entonces, ¿qué hacían estos europeos, hermano? Venían y por medio de una burla, porque realmente, y ellos también, ¿verdad, hermano? No tenían el conocimiento de lo que ellos tenían. Entonces, muchas veces nosotros ignoramos o a veces dejamos como que pasamos por alto los dones del Espíritu Santo, lo que el Señor nos ha dado. Y entonces a veces somos engañados, ¿verdad? Por ir por otra cosa y dejamos, por ejemplo, sin ir tan lejos, el servicio. Entonces, cuando nosotros escuchamos esas burlas, somos despojados y somos despojados de algo valioso. El enemigo quiere quitarnos la divinidad de Cristo de nuestro corazón. El enemigo quiere a través de esta burla, a través de estas falsas enseñanzas, falsa doctrina, lo que el enemigo quiere es quitarnos esa verdad de nuestras vidas. Entonces yo abajo puse aceleración y era lo que yo ya le comentaba, ¿verdad, hermano? Sobre la aceleración de los tiempos. Entonces ya no es lo mismo. Aquí estamos hablando de un siglo, no sé qué siglo, no recuerdo la verdad, esta conquista de América, pero vamos a ver un versículo que dice que las potestades son de este siglo. Entonces, todo ha cambiado, ya no es lo mismo, así como ha habido una aceleración en cuanto al efecto en los escenarios escatológicos. También tenemos que mencionar que nosotros, si el mundo, si estos escenarios van como que a una velocidad distinta, yo creo que nosotros tenemos que venir y pedirle al Señor ese discernimiento, porque es fácil, ¿verdad, hermano? Decir, sí, nos quieren engañar, pero fíjese, hermano, que se ha hablado mucho y el pastor ha hablado sobre las costumbres y tradiciones y eso pues a mí me deja pensar mucho, ¿verdad? Y pues, lo más relevante de esto es de que muchas veces, como les comentaba al principio, ¿verdad? Está entre nosotros mismos, a veces está entre la iglesia y a veces la iglesia no tenemos la capacidad, por ejemplo, de proveer una costumbre buena, sino al contrario, adoptamos otras costumbres, otras tradiciones, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle al Señor discernimiento. Entonces, fíjese, hermano, que siguiendo ahí con un poquito de esto que le comentaba de América, ellos tuvieron que usar herramientas. Ellos representaban a un reino. En este caso, pues, era Europa, perdón. Tenían armas, definitivamente, hermanos. No creo que ellos hubieran venido así, pues, con las manos vacías, ¿verdad?
tuvieron que traer mentiras. Esas son armas, hermano. Armas que el enemigo está usando actualmente para despojarnos. Falsa enseñanza. Tuvieron que tener una falsa enseñanza, decir, mira, mis cuentas de vidrio, mis espejos, valen más que el oro que tú tienes. Usaron tecnología, sí, porque para cruzar de continente a continente, pues tuvieron que usar barcos. Eso es tecnología, hermano. Pero hoy en día, ahorita vamos a ver algo aquí importante. Herramientas ahora lo vamos a trasladar al ámbito espiritual, que representan a un reino, que es el reino de las tinieblas. Definitivamente el reino de las tinieblas no tiene ninguna potestad sobre el reino de los cielos. Pero fíjese, hermano, que yo le comentaba que sí puede afectar a la iglesia, sí puede afectar a las familias. Dice que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Le comentaba ahí, le decía sobre América, ¿verdad? ¿En qué tiempo fue? No sé, no lo recuerdo, pero si aquí dice que de las tinieblas de este siglo, hermano, esto definitivamente me lleva a mí a lo que tengo ahí, que donde dice redes sociales. Televisión, tecnología, y esto afecta a la iglesia, a la familia. Redes sociales. Las redes sociales, hermanos, son doble filo. Yo le enseñaba aquí mi teléfono, ¿verdad? Todos tenemos un teléfono, pero fíjese, hermano, que ahí hay ataques directos. En cierta ocasión yo andaba, pues, facebookeando y me encontré con un video que decía que los apóstoles, pues, de este día, pues ya no existe el apostolado. Con unos argumentos muy fuertes, con unos argumentos ahí sí que muy, tenían una fortaleza, hermano. Pero cuando yo veía Efesios 4:13, no concordaba con lo que ellos decían, ¿verdad, hermano? Y da la coincidencia que cuando terminó el video, como usted sabe, ¿verdad? Que se reproduce en automático, después venía el video precisamente del mismo tema de un siervo, yo creo que era Germán Ponce, y hablando del mismo tema, y yo dije, bueno, aquí está. Bueno, pero yo lo sabía, ¿verdad, hermano? Pero lo que yo quiero decirles es que las armas que se usan hoy a veces ni las vemos o pasamos desapercibidos. Entonces tenemos que discernir que este tiempo, hermano, más adelante vamos a ver, fíjese que antes, para que hubiera una guerra, bueno, todavía existe la declaración de guerra, pero la declaración de guerra existía en un documento. Este documento pues era legal, ¿verdad? Y pues, pero ahí yo investigué que muchas veces ese documento ya no se hace, sino que primero va la bomba, ¿verdad? Y después el documento. Y hace algunos años sí yo vi un ataque así fuerte y este país que fue atacado se quejó porque el país que lo atacó no cumplió con ese documento legal, ¿verdad? Pero vino ese país y dijo, bien, yo cumplí. Es que yo te mandé un Twitter. Entonces, hermano, con un Twitter usted sabe que de seguro primero salió el misil y ya cuando iba a llegar le dieron clic y se fue el Twitter. Entonces ese fue el documento legal para ellos. A lo que yo voy es que las armas no son iguales a las de antes, ¿verdad, hermano? Entonces pueden usar una falsa doctrina. ¿Para qué? Para despojarnos de la verdad. Entonces yo ahí puse redes sociales, televisión, tecnología, porque en todo esto hay un mensaje, en todo esto hay una guerra, en todo esto estamos siendo atacados para despojarnos de lo más precioso, hermano, para despojarnos de la fe. Yo le decía a América, le quitaron el oro. Hermanos, muchas veces no apreciamos lo que tenemos y somos despojados. ¿Por qué? Por una simple mentira. ¿Por qué? Por un simple video que yo vi en la televisión, en el Facebook, Instagram. Bueno, entonces todo esto, hermano, fíjese que en la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Esos son escenarios de los que pues están preparando un escenario mayor. Por ejemplo, usted sabe que la pandemia pues trajo muchas muertes y por ahí adelante hay un versículo donde dice que cuando sueltan a un jinete,
hay una mortandad que se lleva pues a una cuarta parte de la Tierra. Si miramos los números de mortandad de esta pandemia, son muchos, pero fíjese que no significa un porcentaje así elevado, definitivamente no. Sin embargo, es una preparación para lo que viene. Entonces, por ejemplo, en Argentina, durante la pandemia, fue aprobada lo que es el aborto, o sea, ya es legal el aborto. ¿En qué momento fue? En la pandemia. Entonces, tenemos que discernir que este tiempo es peligroso, es muy peligroso, en donde ciertos escenarios que llaman nuestra atención vienen, pero es para una burla. ¿Por qué? Porque se sabe, por ejemplo, ellos sabían que la gente no podía salir a manifestar en la pandemia y hubieron muchas cosas que tal vez solo pusimos ahí de ejemplo Argentina, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué otras cosas se pudieron haber dado en otros países? No sabemos, ¿verdad, hermano? Pero tenemos que discernir, hermano, que las redes sociales, la televisión, la tecnología es importante en el sentido de que tenemos que tener nuestros ojos abiertos y pedirle al Señor. Ataques de un reino. Yo puse acá y potestades de este siglo. Era lo que lo comentaba, ¿verdad, hermanos? Las armas son diferentes, las potestades son diferentes. Y dice potestades de este siglo, la forma de trabajar son diferentes y pues específicamente ellos son diferentes. Y es ataque de un reino. Europa tenía un reino y vino y conquistó. Entonces existe el reino de las tinieblas y existe el reino de Dios, a la cual usted y yo pertenecemos. Entonces ese ataque existe. Yo le ponía el ejemplo de América, pero realmente esto solo es como que una plataforma porque algo nos enseña, hermano. El oro significa la divinidad de Cristo. Entonces la esencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo, hermano? A través de usando estas armas que yo le comentaba. Esta imagen, hermano, yo la tengo ahí porque fíjese que esta computadora, yo me había quedado sin computadora hace algún tiempo. Entonces, gracias al Señor, pues me proveyó esta, que ya la tengo también hace algunos meses o un año más o menos. Pero fíjese que a mí me llamó la atención porque si usted ve la tercera imagen de la primera fila de arriba hacia abajo, estos son los fondos de pantalla que son para seleccionarlos. Entonces yo al principio yo no recuerdo haber visto lo que dice ahí artistas LGBTQ. Entonces, hermano, yo tengo aquí la posibilidad de poner ese fondo de pantalla. Ya se imagina qué hay ahí, ¿verdad, hermano? Pero fíjese que esto, yo no lo había visto, pero cuando yo lo vi, yo dije, porque esta es una HP Chromebook que se trabaja en línea. Los archivos que yo, digamos, si yo no estoy conectado al internet, en automático pues se transforman ellos a manera de poder editarlos sin internet. Entonces estos fondos están en línea, yo los puedo escoger, pero a mí me llamó la atención esto. Básicamente mi punto es que nosotros estamos siendo atacados. Porque nosotros tenemos el conocimiento, pero por ejemplo, si esta computadora la tiene un niño que no sabe, por ejemplo, nada, ¿verdad? Y pone eso, para él va a ser normal, para él va a ser natural. Y entonces el punto es que estamos en un tiempo muy difícil en donde estamos tan cerca estamos rodeados, estamos en un campo de batalla. Entonces, hermano, tenemos que pedirle al Señor ese discernimiento. Lucas 12:54 al 57. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Hermano Eric, aquí me levantó la mano. Me parece okay. que es usted. Adelante. ¿Yo? Dios les bendiga, hermanos. Ah. Con respecto a lo que platicabas, pues la verdad de que nosotros como padres de familia tenemos que tener mucho cuidado con los dispositivos de nuestros hijos, ¿verdad? Aún nosotros,
cuando tenemos teléfono o computadora, porque yo me acuerdo de que pues en mis tiempos, ¿verdad? A mí mis papás pues no teníamos esa tecnología, pero por lo menos a nosotros nos acostaban a las 7 de la noche, que es lo que yo le comento al nene, de que a las 7 de la noche pues a nosotros nos mandaban a acostar porque era terrible, ¿verdad? Que nosotros miráramos en una película que se dieran un beso. Y pues actualmente miramos muchas cosas más, ¿verdad? Que aún en las películas, aún pues en los teléfonos, a veces uno eh, hay de esas cosas, ¿verdad? De pornografía y todas esas cosas feas que salen en lo que esto es YouTube, en el Facebook. Y realmente pues tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Nosotros como padres de familia y aún nosotros tenemos que tener el discernimiento y el cuidado de todo lo que son las redes sociales también. Dios les bendiga. Amén. Bueno, sí, hermano, es correcto, eso es palpable. Y es que lo que sucedió también con esta pandemia, como yo le decía, ¿verdad? Eso es preparado. ¿Por qué? Porque ahora tuvimos que, tal vez no teníamos pensado, ¿verdad? Comprar dispositivos a nuestros hijos, o tal vez no era el tiempo. Sin embargo, lo hicimos y pues doble filo, como decía mi esposa, ¿verdad? Hoy está a la vista todo y es ahí donde tenemos que discernir porque vio el primer concepto, ¿verdad? Discernir dentro de una y otra cosa, pero estaban unidas, ¿verdad? Eso es lo que yo le decía, todos tenemos un teléfono, todo lo tenemos a la mano, entonces eso es un gran cuidado, ¿verdad? Que debemos tener nosotros como padres. Entonces, acá estaba viendo yo en este versículo, Lucas 12:54 al 57. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. El pastor decía, para que no se oiga tan fuerte, decía actores, porque dijo que eso era como que si no estoy mal, un sinónimo, no lo recuerdo bien, pero mire, y dice, ¿cómo no distinguís este tiempo? Nos pasa a todos, probablemente no lo distinguimos a veces, pero es necesario que le pidamos ese discernimiento al Señor. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Fíjese, hermano, que usted ha escuchado las enseñanzas que actualmente, pues, vamos a ver que, solo permítame, hermano. Bueno, sí, hemos visto, hermano, cómo ha hablado el apóstol sobre las migraciones. Entonces, hablaba, yo no estoy seguro, yo creo que sí hablaba sobre tasa de natalidad en Europa, o no sé si era Francia específicamente, pero fíjese que cuando hay una migración lo que sucede es que cuando llega la gente nueva, o lo que se está viendo es de que los nativos ya no son 100% de esa localidad. Entonces, ¿qué me da a pensar a mí esto, hermano? Fíjese que lo que sucede es que las tradiciones y las costumbres son llevadas de un lugar a otro. Y es que eso es lo que sucede en el reino también, específicamente nosotros. Entonces, nosotros tenemos, hermano, por ejemplo, yo abajo puse la porcentaje de natalidad de migrantes en Estados Unidos. Fíjese que usted sabe que hay mucho hispano en Estados Unidos por directamente la migración que hay, ¿verdad? Entonces, pero con Estados Unidos sucede algo muy importante, que Estados Unidos no adopta una tradición o una costumbre, es al contrario. Por ejemplo, eh, allá existe pues hoy se me olvidó el nombre de esto, cuando hay una gran venta de Amazon, creo. Aquí lo trajimos a Guatemala y existe el Black Friday y todas estas cosas, ¿verdad? Pero entonces venimos y nos traemos
costumbres para acá. Incluso yo estaba viendo, ¿verdad? Que, que todo esto en el ambiente espiritual, eso es lo que sucede, hermano. Que en lugar de que nosotros demos una buena costumbre, damos o heredamos, podría decir, una mala tradición, una mala costumbre. Pero ¿por qué pasa, hermano? Porque a veces no tenemos el discernimiento y tal vez llega alguien y nosotros en lugar de darle una tradición, nosotros adquirimos la tradición que él tiene, ¿verdad? Entonces yo quiero hablarle un poquito sobre que le comenté al principio, sobre la tecnología que tenía que ver con la conquista de América. Entonces quiero hablarle sobre, se llama James Webb. Yo lo mencionaba la vez pasada, es un telescopio. Va a decir usted, ¿qué tiene que ver con esto? Ahorita le digo. Fíjese que fue enviado y tuvo que estar 3 meses en el espacio a manera de llegar a 250 grados para poder congelarse y poder funcionar. Lo que tiene arriba mide 6 metros. Tiene que, eso que le cubre eh, es para que no le llegue el sol, porque funciona a 250 grados. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Este es el sustituto de otro telescopio que se llama Hubble. No es que la tecnología sea mala, porque el Hubble, como hemos crecido nosotros y hemos visto las imágenes de los planetas y todo eso, es gracias a esta tecnología, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que yo lo menciono porque fíjese que cuando vino a Europa, ciertamente traía una tecnología. Entonces la tecnología está ligada a manera de que nosotros seamos engañados. No quiere decir que sea mala la tecnología, no, porque aportan, hay experimentos. Por ejemplo, hace un tiempo, usted sabe que existe el estado sólido, líquido y gaseoso del agua, pero también descubrieron el plasma, creo que se llama el cuarto estado líquido, y cosas así que han agregado valor a la ciencia, a la medicina. Pero entonces, este telescopio da unas imágenes bien hermosas que yo lo que pienso es que Dios es grande. Pero yo también me decepcioné un poco porque, bueno, no por los millones que se gastó en esto, porque no es dinero nuestro. Pero fíjese que ellos, el enfoque que le estaban dando era al contrario del Sol. Y ellos decían que del Sol hacia atrás, ellos querían ver el origen de las galaxias. Y por qué no mencionarlo, el origen de la vida. Cuando yo estaba en la universidad, que por cierto no la terminé, me decepcioné porque me dijeron, mira, bueno, usted sabe las diferentes orígenes de la vida. Entonces, yo lo que pienso es, hermano, que en un par de años nos van a dar otro origen de la vida. Entonces, qué sé yo, a nuestros hijos, o no sé, ¿verdad? Tal vez lo vamos a lograr ver, no sé. Pero la tecnología viene como una arma para traer a nosotros una falsa enseñanza. Puede ser, por eso tenemos que discernir. Entonces, Apocalipsis 6, 7 al 8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto era lo que yo le comentaba, hermano, que realmente esta pandemia, la mortandad que ha dejado no significa mucho en el porcentaje en cuanto a, dice, la cuarta parte de la tierra. Entonces imagínese cómo va a ser este escenario complicado. Pero lo que yo quiero decirle que hay una advertencia que tenemos que decir, bueno, por cuál sello vamos, por cuál trompeta vamos, qué significa, por ejemplo, la cuarta parte de la tierra, qué es lo que nos conlleva a una pandemia actual. Entonces, hermano, estamos en un tiempo
difícil, puedo decirlo, ¿verdad, hermano? Que son ensayos. Lo que le comentaba, lo de las leyes que aprobaron en Argentina durante la pandemia, esto ya lo comenté, y esto sucede en la actualidad, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermano, esto ya se está dando en el sentido de que, mire esto lo que yo le comentaba sobre la migración. De alguna manera eso afecta. Y podemos decir, hermano, pero si a mí no me afecta, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que en la actualidad, reino contra reino, dice, usted pertenece al reino de los cielos. Pero fíjese, hermano, que aquí dice que hay pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eh, Esto es complicado, hermano, porque fíjese que en algunos lugares, ¿verdad? Esto es muy palpable. ¿Y por qué no decir en Guatemala, ¿verdad? Ahorita con esta pandemia fue muy difícil porque definitivamente nos afectó de alguna manera económicamente. Y tal vez nosotros a veces tenemos la esperanza tal vez decimos, ¿verdad, hermano? Ay, ojalá que el presidente pues nos dé otra vez 1,000 quetzales, cosas así, ¿verdad, hermano? ¿Pero por qué? Porque a veces viene uno y uno se atormenta o sí es afectado. Definitivamente no podemos dejar por un lado estos escenarios, estas cosas que se dan, pero tenemos que confiar en Dios y sobre todo decirle al Señor, por ejemplo, enséñame en esta situación que está, enséñame. Entonces, cuando Él nos enseña, hermano, nos damos cuenta que no tenemos que orar para que esto no suceda, sino que tenemos que orar para escapar, porque viene el gran día del Señor y el gran día del Señor es un periodo de tribulacionario. Entonces, esto era lo que le comentaba sobre la guerra, que ahora ¿será que puede ser virtual? Sí, puede ser virtual. ¿Será que ni siquiera puede haber un documento que ampare que se va a inaugurar una guerra? Sí, definitivamente. Y entonces existe, hermano. Yo sé que a usted y a mí nos declararon la guerra, pero por eso, hermano, tenemos, tenemos que pedirle discernimiento al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo? Bueno, esto sí, yo ya lo había dicho y solo me falta lo sobre la muerte de la reina Isabel. Entonces, donde pues mencionaban, ¿verdad, hermano? En una enseñanza sobre que se terminó la monarquía. Entonces, usted sabe que si se terminó una monarquía es porque ahora van a venir ciertas religiones que tal vez ella no permitía. Ahora sí, incluso me recordé ahorita sobre Francia, que ahora pues eh, son musulmanes, ¿verdad? Pero es por la migración. ¿Por qué? Porque fíjese que la migración realmente lo que conlleva y básicamente, tal vez uno no se da cuenta, pero podemos ver un país muy fuerte, un continente muy fuerte, por ejemplo, el caso de Europa. Pero si vemos la tasa de natalidad, la cual ya no es 100% local, eso viene a apuntar a que, por ejemplo, me vengo más cerca y pienso ahora en Hispanoamérica, con Estados Unidos. Por ejemplo, si América tuviera otra posición y quisiera, por ejemplo, como invadir Estados Unidos, por ejemplo, se podría, no es el caso, pero en el caso de Europa
nos da mucha desconfianza en el sentido de que podemos pensar que ellos están siendo absorbidos. Yo antes me recuerdo que el precio el valor del euro era mucho más alto. Hoy ya está, yo creo que como lo que vale un dólar. Eso es una absorción del poder de esos continentes. Entonces, esto, hermano, quiere decir que esa migración definitivamente afecta a la economía de un país, afecta a ¿por qué no la familia? ¿Por qué no la iglesia? ¿Por qué no decirlo la iglesia? Sí, hermano, todo eso afecta. Porque el objetivo de ciertas migraciones, tal vez del hispano, dice, voy a ir a buscar una mejor vida, ¿verdad? Pero atrás de eso hay algo escondido, hay algo escondido. Tal vez no en el caso de Hispanoamérica, pero en el caso de otros continentes es posible que sí haya algo escondido. Por ejemplo, Estados Unidos pudo llevar y armar a Ucrania, llevó mucho armamento, está muy armado, y nosotros podríamos decir y criticar a este presidente de Rusia y decir, bueno, ¿por qué hace esto, verdad? Pero realmente al ver la historia, fíjese que esas regiones eran de Rusia, entonces él lo que está haciendo es eh, querer recobrarlas, ¿verdad? El punto es que estamos como una bomba de tiempo. Entonces, esta bomba de tiempo definitivamente es lo último, hermano, es lo último. Ahora, ¿en qué afectan estos acontecimientos? Primera de Crónicas 12:32. De la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Fíjese que ahí dice para Israel, hermano, porque conocían los tiempos. Entonces, ¿en qué afectan los acontecimientos? Que afectan a la iglesia, porque usted es Israel espiritual ahora. Entonces afecta. Pero dice que habían unos expertos en los tiempos y entendían las señales. Hay señales. ¿Y para qué era, hermano? Para ver cuál era el mejor camino para Israel. O sea, estas señales tienen que servirnos para ver cuál es el mejor camino para nosotros, como el Israel espiritual. Entonces, ahora vamos a ver armas para escapar. Esto es lo bonito. Y quiero llegar a esto porque fíjese que realmente estamos en el año de la reivindicación, usted lo sabe, también llamada el año del Espíritu Santo. Fíjese que un antónimo de reivindicar es desistir, renunciar, abandonar. Entonces, cuando yo le mencioné al principio, ¿verdad? América. Entonces venían los indígenas, estaban renunciando al oro. El Señor nos ha abierto una puerta, un espacio de reivindicación. ¿Para qué, hermano? Definitivamente, para que no seamos víctimas de los engaños, de las burlas, de las falsas doctrinas, porque si nosotros no tenemos una reivindicación, estamos entregando, estamos desistiendo, estamos renunciando, estamos abandonando. Tal es el caso del año de la recuperación. Un antónimo de recuperar es pérdida. Entonces, cuando usted y yo no recibimos la reivindicación, cuando usted y yo no recibimos el Espíritu Santo, estamos siendo despojados, estamos renunciando a las cosas que el Señor anhela. Ejemplo, si estamos en el año del Espíritu Santo, en el año de la reivindicación, nosotros estaríamos renunciando a los dones del Espíritu Santo. Pero entonces, un arma, usted sabe que yo mencioné armas ahí que conllevaban estos reinos, en el caso de Europa, en el caso del reino de las tinieblas, nosotros también tenemos armas para escapar. Entonces,
Solo a lo mejor si alguien ahí me ayuda buscando Lucas 21:36 y si me ayuda leyéndolo. Entonces, Hermano, el ¿lo puedo antónimo, leer? amén, amén, adelante hermana. Dice Lucas 21, dijo 36. Así es, Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Esa amén, es la palabra. así es, amén. Fíjese hermanos que qué hermoso es. Yo tengo que decirle que este tiempo es hermoso. Yo dije, y claro que es peligroso, pero sabe, el Señor nos da un arma. Entonces, ahí la hermana leía, ¿verdad? Sobre que la oración que debemos hacer es ser dignos de escapar. Entonces, el Amén. Señor, así como el reino de las tinieblas, así como vinieron, y perdón que insista tanto en los europeos, ¿verdad? Pero nos sirve como ejemplo, hermano. Venían con armas, el enemigo también tiene armas, pero nosotros también tenemos armas para escapar. Entonces la oración no es, Señor, por favor, que se componga este tiempo. Hermano, el tiempo no se va a componer, el tiempo se va a poner peor, pero con el Espíritu Santo, hermano, definitivamente, venga lo que venga, como dice una alabanza, ¿verdad? Hazme fiel, pero tenemos que decirle al Señor, Señor, hazme digno de escapar. Entonces, es un arma que tenemos. Y si no la tenemos y si no lo hemos recibido, hermano, estamos renunciando, estamos abandonando. Tal es el año también de la recuperación. Como yo le decía, pérdida, estaríamos perdiendo. Si no recuperamos, estaríamos perdiendo. Entonces, armas para escapar, mire, año de la reivindicación. Si alguien me ayuda ahí con 1 Corintios 12, del 8 al 10. Yo ya voy terminando, hermano. Solo quiero que leamos este versículo. Y es un arma, hermano. Es un arma que si el Señor nos permitió el año de la reivindicación, es porque venía este tiempo difícil. Entonces el Señor nos está dando esa arma para escapar. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, somos dignos de escapar. ¿Por qué, hermano? Porque ahorita, si alguien lo va a leer, hermanitas o hermanitos, entonces, hermano, ¿por qué, hermano? Porque ahorita va a ver usted lo que dice ahí, y una de las cosas es que el Espíritu Santo nos da el discernimiento. Bueno, Primera de Amén. Corintios 12, 8. Sí, amén, ¿Sí? del 8 al 10. Dice así, a uno es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro donde sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. ¿Hasta el 10? Amén. Gracias, hermana. Amén. Amén, hermano. El Espíritu Santo, eso es lo que nos quiere dar. Ahí decía discernimiento de espíritus. Claro, hermano, porque atrás de una guerra definitivamente hay un movimiento de un espíritu. Atrás, por ejemplo, en una familia, ¿verdad? Usted sabe un comportamiento de una familia, hay un espíritu. Entonces, hermano, pero en este tiempo, hermano, el Señor nos ha dado un arma que es para escapar. Por eso el Señor ya nos estaba armando con anticipación en lo que es recuperación. Y si nos vamos hacia atrás, son armas que el Señor nos da. Ya viene la próxima proclama. ¿Qué nos da el Señor? ¿Qué tiene para nosotros? No lo sé, no sé, pero definitivamente el Señor nos está preparando para escapar de esto que viene. Pero eso sí,
Es peligroso el tiempo, sí, pero fíjese que a la vez yo puedo decirle que con lo que el Señor nos da, definitivamente nos hace dignos de escapar. Entonces, hermano, yo pues ya de mi parte pues ya terminé, entonces quiero que ahí le dejo el tiempo a hermano Daniel o a alguien que también pues pueda aportar algo que nos edifique. Amén. Muchas gracias, hermano Eric. Que Dios lo siga usando en la palabra. Yo quisiera rescatar algunas cosas que dijo usted que me parecieron muy interesantes porque ciertamente son cosas que pues están en la palabra y se están cumpliendo en estos días, ¿verdad? Una es el hecho de discernir. Y usted ponía el versículo del primer libro de Crónicas, donde habla sobre los hijos de Isaacar, que eran expertos en discernir los tiempos. Yo creo que estos temas, así como los que estamos dando hoy, como los que se están dando en el retiro para pastores y los que hemos venido aprendiendo en las semanas previas, nos dan las herramientas necesarias, porque discernir básicamente no es más que distinguir entre, entre varias cosas. Y yo siempre he puesto este ejemplo cuando hablo del discernimiento. Cuando uno, y bueno, digo uno porque yo lo he hecho, cuando uno va a poner frijoles, entonces uno agarra los frijoles que vienen en la bolsa y los empieza a sacar y los empieza a limpiar. ¿Qué es lo que hace? Empieza a buscar grano por grano si hay piedritas, si hay gorgojos, si hay frijoles lastimados, y los aparta y se queda con los frijoles buenos. Y después, ¿qué es lo que se hace? Los frijoles malos o las piedras o los gorgojos, esos se desechan y los frijoles buenos se lavan. Y bueno, y ya usted los cocina y les echa todo y se los come. Entonces, este tiempo es así, hermanos, porque lamentablemente eh, para el mundo no vienen cosas buenas, hermano. Estábamos viendo hace una semana más o menos un tema que les daban a los pastores, y el profeta Tito decía, bueno, hermano, dice, desde el 2015, y la verdad que yo no me había percatado de eso, que han habido 7 proclamas, 7 años. Y en ese año se dijo que el Señor traía eh, el cumplimiento de el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor, en donde dijo que iban a haber 7 años de abundancia grande, como no se había visto antes, pero después venían 7 años de escasez, en los cuales pues las cosas iban a estar difíciles, pero el pueblo del Señor siempre tuvo, hermanos, siempre tuvo y fue guardado, y cuando todos estaban sufriendo las plagas, ellos fueron protegidos, pero lo tuvieron que discernir a través de las palabras de los sabios que pues en ese caso les daba Moisés. Entonces, este tiempo es muy crítico, hermanos, porque se nos meten muchas cosas pues a través de las redes sociales, a través de películas y todo eso. Inclusive el tema ese, miren, hermanos, de los colectivos estos es bien complicado porque ahora está por todos lados. Y antes uno veía esos temas en películas para mayores de 18 años, ahora los ponen en caricaturas que son para niños de preescolar. Entonces eso lo tenemos que discernir y poder tomar las armas que se mencionan ahí en la palabra, que dice que son armas espirituales, pero son poderosas en Dios para poder accionar y que no nos gane la batalla el enemigo.
Otro tema era que pues en este tiempo es un tiempo final y por ser un tiempo final es peligroso y por ser peligroso hay engaño, hermano. Por lo tanto, es la oportunidad para que nos sigamos preparando, porque para esto sirven los dones del Espíritu Santo. Un don espiritual no es para que nosotros vengamos y nos luzcamos en la iglesia. "Ah, miren ese hermano cómo profetiza o miren ese hermano visiones", no, sino que precisamente para que con lo que Dios nos da podamos edificar a la novia, porque mire hermano, lo que viene es bien cardíaco. Y pues, pero esperamos en Dios, en su promesa, que dice en Apocalipsis capítulo 3 creo que es el versículo 10 en donde dice que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Pero nosotros no somos moradores de la tierra, sino somos moradores de Sión, la celestial. Entonces, amados hermanos, la verdad que es un tiempo de preparación, porque aunque para el mundo vengan cosas difíciles, para nosotros viene ya. Realmente es poco lo que queda nuestra salida de este mundo. Entonces, hermanos, pues como no es prédica y hoy no me tocaba a mí, entonces pues, yo lo dejo ahí y cedo el tiempo si alguien más quiere hacer algún comentario y si no, pues oramos y lo dejamos acá y quedamos para la siguiente semana.